Amados, hoy día vamos a cubrir una escritura de Primera de Timoteo 4, el versículo 14. En esta epístola del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, le escribe lo siguiente: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio. No descuidar el don que hay en ti. Oremos. Si pueden cerrar sus ojos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que compartiste al apóstol Pablo y con cuya fidelidad nosotros disponemos de ella hoy en día. Señor Jesús, te pongo especialmente en tus manos a todos los que están sirviendo al Señor en el ministerio y a los que están en el equipo pastoral en las diversas iglesias. Señor, bendícenos, guíanos, Señor, conforme a esta palabra tan relevante para todos nosotros. Agradecemos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. No descuidar el don que hay en ti. En el caso de Timoteo, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Esto que menciona Pablo y que ha ocurrido en la vida de Timoteo es algo decisivo, de la mayor importancia en la vida de todo creyente que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, en conformidad a las palabras de Jesús, y que fue el testimonio constante de la Iglesia apostólica, que el bautizado con el don del Espíritu Santo, lo que se llama el bautismo con el Espíritu Santo, es recipiente de dones del Espíritu Santo para la obra de Dios con poder sobrenatural, que necesita la participación activa del creyente. Y a lo que alude Pablo al escribir: no descuides el don que hay en ti. Esto nos recuerda la admonición del mismo apóstol a todos los creyentes en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 y 20. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. A través de los siglos,
el don a que hace referencia a Pablo, ha sido ferozmente opuesto y atacado por el espíritu de anticristo, también por el espíritu de error, para evitar que se manifieste lo que es propio del Espíritu Santo en la vida de un creyente, que da testimonio del ministerio de Jesucristo y su persona. Estos espíritus de tinieblas se empeñan en evitar que los creyentes sean bautizados con el Espíritu Santo. Y si lo son, tratar de evitar que manifiesten los dones que el Espíritu Santo les haya repartido, tanto para manifestar la voluntad de Dios como para actuar con el poder del Señor, tal como Él lo prometió a sus discípulos. Este tema es de gran importancia para la difusión del Evangelio de Cristo, que genuinamente compartido es acompañado con señales y milagros, tal como fue lo normal en la vida de los predicadores del siglo I al siglo III. En la vida de esas incipientes congregaciones. Así, por esto, es necesario recordar las palabras de Jesús y otras escrituras al respecto. Por ejemplo, en Marcos 16:20, después que Jesús ha dado la gran comisión, dice, ellos saliendo, predicaron en todas partes, y ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. En Juan 14:12, Jesús nos dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. En Juan 15:26 nos dice Jesús, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en el versículo 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Las instrucciones que les da a sus discípulos Cristo resucitado, justo antes de ascender al cielo. En Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5, estas son palabras de Jesús. No salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no
muchos días. Y esto, que se cumple primero en Pentecostés, o sea, 10 días después de que Él ha dado esta promesa, y que es reconocido como el inicio de la Iglesia de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Vemos cuán trascendental era para los apóstoles que todos los creyentes recibieran este don. Tan importante que en Hechos 19 el apóstol Pablo va especialmente a Éfeso para cerciorarse que los creyentes recibieran el don del Espíritu Santo, y como aparece en el versículo 6 del capítulo 19 del libro de Hechos: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. La palabra que aquí aparece en el griego es glosolalia, que son lenguas desconocidas, que nadie la entiende, que es el Espíritu, el lenguaje del Espíritu. Muy importante, porque la otra palabra que también aparece en el libro de Hechos es xenolalia en el griego, que quiere decir lenguas conocidas. Por eso, Pablo le escribe a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y los dones del Espíritu Santo son cruciales para la vida y ministerio de los creyentes, especialmente para aquellos que están en responsabilidades pastorales, como era el caso del joven Timoteo pastoreando la iglesia en Éfeso. Y es precisamente el apóstol Pablo a quien usa Dios para enseñar sobre los dones del Espíritu Santo desde 1 Corintios 12 a 1 Corintios 14. Y en el capítulo 12, versículo 11, se nos dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estos dones son fundamentales para la edificación de la iglesia, para la extensión del Evangelio de Cristo, pues son manifestación de la intervención del poder de Dios a través del creyente que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y esta es una doctrina que tuvieron en alta estima los apóstoles y que caracterizó a la iglesia del siglo I, del siglo II y del siglo III, y que se ha manifestado a través de los siglos, a pesar de la brutal oposición del espíritu de anticristo y el espíritu de error, que han atentado para evitar que personas sepan del Espíritu Santo ni de sus dones. Especialmente atacan el don de lenguas, porque por medio del apóstol Pablo se nos enseña que, y esto aparece en 1 Corintios 14, 2,
el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto es muy propio del Espíritu Santo y hay que considerarlo con el máximo respeto y cuidado. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Por estas cosas, los espíritus de tinieblas se desesperan, pues el que ora en lenguas deja a esos espíritus sin que entiendan nada. Ahora, cuando Pablo instruye a Timoteo, hace mención al don que hay en ti, o sea, al bautismo con el Espíritu Santo, que te fue dado mediante profecía. Quizás alude a que Timoteo en ese momento haya profetizado en el contexto de los dones del Espíritu y haya sido dado el don de profecía con la imposición de manos del presbiterio. Esto es, los ancianos del lugar donde ocurrió esto en la vida de Timoteo. O puede ser que ellos hayan profetizado sobre el joven Timoteo. Y la imposición de manos es una de las doctrinas fundamentales de Cristo, como aparece mencionada en Hebreos, capítulo 6, versículo 2, y que es usada para transmitir algún don, una bendición, e incluso para operación de dones de sanidades, a lo cual hace alusión Jesús en la gran comisión. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, como dice en Mateo 16, 18, en la última parte. Ahora, ¿por qué hago mención que esta doctrina apostólica ha sido tan combatida a través de los siglos? Es precisamente porque con el bautismo, con el Espíritu Santo, la persona se le reparten dones del Espíritu para predicar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Y hace gran diferencia, gran diferencia. Por eso, a través de los siglos, se puede ver el caso de movimientos del Espíritu Santo en los cuales se manifestaban los dones del Espíritu Santo. Y eso se traducía en una explosión de evangelismo. No es un secreto de que en el siglo XX, en lo que va del siglo XXI, las iglesias que han tenido mayor incidencia en el crecimiento del Evangelio a nivel global son las iglesias que cuentan en su doctrina y en su vida ministerial con el bautismo del Espíritu Santo y la operación de dones. Erróneamente, hay iglesias que sostienen la doctrina que se llama de cesación. O sea, que cuando murió el apóstol Juan, cesaron los dones del Espíritu Santo, que ya no eran necesarios. Y esa es una falacia muy perniciosa y muy destructiva espiritualmente. Porque
niega la palabra de Dios, atenta contra el ministerio del Espíritu Santo. Solamente se puede mencionar que esa doctrina tan de tinieblas partió con Agustín de Hipona, y que de alguna manera sus escritos influenciaron a los que eran sacerdotes de la Iglesia de Roma en su momento, y que después fueron usados para la Reforma del siglo XVI, pero muchos de los cuales habían sido permeados con esas doctrinas de Agustín de Hipona, y crearon todo un aparataje de teología de la cesación, lo cual está en contra de la palabra de Dios. Está en contra de lo que enseñó Jesucristo a sus discípulos. Y la mayoría de esas iglesias que usan la doctrina de la cesación hacen referencia a una porción de la Escritura en Primera de Corintios, capítulo 13, que se las voy a leer. Primera de Corintios 13, en que dice, Primera de Corintios 13, en la última parte, dice, a partir del versículo 9, recién ha hablado del amor agape, y dice a continuación: en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pero pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, consideran de que la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo es algo de niños, erróneamente, y dicen de que ya pasó el tiempo de eso. Bueno, generalmente la iglesia y las personas que siguen esas doctrinas caminan al borde del precipicio de hablar contra el Espíritu Santo y cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es hablar mal del Espíritu Santo o lo que hace referencia al Espíritu Santo? Y eso es muy peligroso espiritualmente. Es la advertencia que hace Jesucristo de no hacer eso. Entonces, nosotros, como iglesia carismática, creemos firmemente, a la luz de la Escritura, que la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo, algo que sucede después de la salvación, después que la persona haya sido bautizada en agua, el bautismo de arrepentimiento y de fe en Dios. Nosotros creemos tal cual como la iglesia primitiva apostólica. Y lo que aparece en Hechos 19 del apóstol Pablo, estamos absolutamente de acuerdo con eso. Y hemos visto en los 40 años que llevamos como iglesia
cuán importante es el bautismo con el Espíritu Santo para todos los creyentes. Cuán importante es la operación de los dones del Espíritu Santo, porque edifica a la iglesia y hace la obra de evangelismo conforme a la Escritura. La experiencia que tenemos de años, de ver milagros, de ver las cosas más increíbles, de sanidades, cosas grandes. Dios mío, si no tuviéramos el bautismo con el Espíritu Santo, ni existiríamos quizás. Amados, recuerden la instrucción del apóstol Pablo. No descuiden el don que hay en ti. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén.